Buenas tardes a toda la audiencia. Les damos la bienvenida a esta emisión especial de Podcast Educativo. Hoy hablaremos de la formación y práctica docente de los maestros, de los desafíos y retos a los que se enfrentan los docentes del siglo XXI, las exigencias que requiere la profesión docente y qué implicaciones tiene tanto la formación continua como la formación inicial de los mismos. Para ello tenemos aquí a los doctorantes Lucrecia Hernández Camacho y Mariela Lemos Pavana, quienes nos explicarán ampliamente estos temas. Comencemos. Doctorante Mariela, la educación ha cambiado en la última década con los avances científicos, tecnológicos, la inteligencia artificial. Se está formando nuevas sociedades de estudiantes. ¿Podría explicarnos cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los docentes del siglo XXI? Buenas tardes, maestro. Me es grato compartir con usted un tema de gran relevancia: desafíos para los docentes del siglo XXI. Nuestro país ha estado inmerso en una serie de cambios relacionados con las políticas educativas, cambios sociales en las que está conectada y ahora en red. Esto genera nuevos retos en el rol docente, el cual exige una transformación profunda y trascendental de las nuevas habilidades que debe poseer el docente del siglo XXI. Para dar respuesta a estos retos, el docente debe mejorar su práctica, tratar de estar en constante autocrítica, renovándose e incluso reinventándose como maestro, mejorando de manera constante, preparándose para su formación y entrando en un proceso de educación continua, es decir, debe de poseer un perfil. Entendiendo el perfil docente como las características, habilidades y competencias que debe poseer un profesor para desempeñarse de manera efectiva en su labor educativa. Hablemos ahora del perfil por competencias que debe tener un docente del siglo XXI, el cual debe de señalar las competencias que le permitan desempeñarse eficientemente. En primer aspecto haremos mención de que el docente debe observar los aspectos sociales, políticos y económicos de su contexto para analizar y adecuar su práctica profesional. Al mismo tiempo debe gestionar y medir los aprendizajes de sus estudiantes, conocer las teorías y los modelos curriculares, así como planificar los procesos educativos y, sobre todo, comunicarse asertivamente y trabajar en equipo. Es importante también ver cómo la investigación juega un papel muy importante para emprender e innovarse permanentemente. También saber usar las tecnologías de la información y comunicación de manera apropiada. Presentar una elevada capacidad de resiliencia, entendiendo esta como la capacidad de adaptación de una persona frente a un agente perturbador o un estado en situaciones adversas. Asimismo, es importante tomar en cuenta la adaptación de los cambios para aprender de lo nuevo y priorizar su aplicación. Debemos tener empatía y tolerancia y centrar la pedagogía en el ser humano, la felicidad y el bienestar social. Y al mismo tiempo debemos promover el aprendizaje activo, así como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Todas las anteriores son competencias que debemos poseer, desarrollar si los docentes están en inicio de su profesión o consolidarlas. Para lograr la consolidación de nuestras competencias, tenemos que practicar, volver a trabajar sobre lo aprendido de manera diferente y así mantendremos más tiempo los contenidos aprendidos y confirmar la recuperación de los mismos. A manera de conclusión, podemos mencionar que las competencias son de suma importancia para nuestra labor docente y debemos incorporarlas en la medida de lo posible a nuestra actual profesión, tratando de esta forma sacar el mayor provecho a nuestros conocimientos, y en este caso el principal beneficiado será el alumno, ya que ellos podrán de esta manera ser formados como personas capaces y con los conocimientos necesarios para afrontar cualquier tipo de problemática que se le presente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su explicación.
Entonces es muchísimo más complejo de lo que parecía ser la formación docente. Doctorante Lucrecia, bienvenida. Antes era común la idea de que la docencia era una opción sencilla para adquirir un trabajo, pero lo cierto es que la docencia es más que un trabajo, es una profesión que exige una formación y dedicación. Por ello, ¿qué nos puede decir al respecto? Gracias, maestro Gibran. Buenas tardes a todos. Es un placer coincidir con ustedes en esta hermosa tarde. Pues bien, el primer tema que abordaré es la docencia como profesión. La docencia, al entenderla como profesión, nos remite a pensar en la práctica docente. Esto con la finalidad de caracterizarla con rasgos que nos conduzcan a encontrar diferencias y similitudes con otras profesiones. Pero, ¿por qué esta necesidad de pensar en la docencia como profesión? Verán, el abogado, el médico, el ingeniero, solo por nombrar algunas profesiones que tienen una larga historia en nuestro país, que no se duda ni por un segundo que sus actividades sean importantes y por lo tanto ostentan su calidad como profesionales con cierto orgullo. Pues estas profesiones tienen un estatus social más elevado que el magisterio. En México, únicamente los egresados de las normales son maestros, así, a secas. Esto les resta categoría y estatus social. La actividad magisterial queda a un lado, aun cuando ocupe todo su tiempo laboral en impartir clases. No se le da mucha importancia, al contrario. En los discursos oficiales, el profesor es valorado como el formador de la niñez, la juventud, del hombre del mañana, pero en la práctica, su poder de decisión en cuanto a su labor es extremadamente limitada, en virtud de una tendencia a subordinar lo académico o lo administrativo, caracterizado eso por un aumento de controles de todo tipo. Se prefiere limitar la capacidad de acción, tanto política como intelectual, del profesorado, que estructurar mecanismos que desarrollen su creatividad. Lo que define al maestro en relación con otros trabajadores es que éste no está formado. Su pensamiento educativo, sus valores, son más el producto de la socialización abierta y escolar que de una formación específica. De ahí su pesimismo en relación con los métodos y técnicas de la didáctica y también su ritualismo profesional, caracterizado por una racionalización de la actividad en torno a conductas casi mágicas, que lo llevan a no cuestionar su propio rol. Si a esto agregamos que la docencia es valorada con un puntaje muy bajo en la obtención del beneficio económico, que se encuentra en el top 10 de las 10 profesiones más mal pagadas, entenderemos que la búsqueda de mejoras económicas está en relación con una disminución de la atención que el profesor dedica a la docencia y con el concepto que las más altas autoridades del país tienen del trabajo docente. Si bien el actual gobierno ha tratado de mejorar las condiciones de los docentes y habló de una revalorización, el reconocimiento al 100% no se ha dado. La profesión docente tiene que pensarse bien. Nuestras autoridades tienen que realizar cambios significativos para que en un futuro sea una de las profesiones con más alto nivel educativo y de un estatus mejor que el actual. La docencia como profesión nos debe remitir a 3 aspectos importantes. El primero, la docencia como profesión hace alusión en que los maestros deben ser conscientes de su papel como educadores y líderes en el ámbito educativo. El segundo, respecto a la ética profesional. La docencia conlleva responsabilidades éticas, como el respeto a la diversidad, la equidad y la confidencialidad. La tercera, la autonomía profesional.
para la toma de decisiones pedagógicas que se ajusten a las necesidades individuales de los estudiantes y el contexto específico del aula. Cierro el tema aportando lo siguiente: que no se tenga duda que la profesión docente debe ser lo más importante de un país, puesto que en sus manos está el desarrollo y prosperidad de una nación. Y que nunca se olvide que la docencia es la única profesión que crea todas las otras profesiones. Gracias por su atención. Muchas gracias. Pensando en esta profesionalización, sabemos que conforme avanzamos en el tiempo, las exigencias de la docencia siguen y siguen cambiando. Doctorante Mariela, ¿nos puede comentar un poco sobre lo que implica esta profesión y la formación continua que requiere? A partir de esta charla, quisiera abordar desde mi función el impacto que tiene la formación continua para todo profesional que ejerce la docencia, en todos los niveles educativos. Hablemos de maestros, directores, supervisores. Formación continua, capacitación, actualización son algunos de los conceptos que se suelen incluir en los programas gubernamentales para denominar a la profesionalización docente en nuestro país. En este tema abordaré la formación continua como una estrategia dirigida a aumentar y potencializar los conocimientos, a incrementar las destrezas y competencias, así como aptitudes profesionales. Dicha formación responde a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Esta puede ser para mejorar nuestra práctica, por estatus o para alcanzar una mejor calidad de vida al recibir un mejor sueldo, o para mejorar la calidad educativa y llevarla al máximo logro, la excelencia educativa. He observado en mi trayecto laboral que los docentes generan o autogestionan los procesos de formación continua con el propósito de mejorar el servicio que la escuela brinda a los alumnos. Su trabajo tiene mejoras significativas en la planificación, en el uso de estrategias metodológicas, en la implementación de materiales didácticos como recursos para el proceso educativo. Del mismo modo, propician relaciones interpersonales entre los alumnos, crean un clima de trabajo, colaboración y respeto entre los pares al interior de las aulas. Todo ello con el fin de dar una respuesta educativa acorde a las necesidades y características de los alumnos. Bueno, entonces ustedes me han de preguntar, ¿cómo se miden esos logros? Esos logros los vemos cuando en los estudiantes el desarrollo de sus competencias, como las formuladas por la didáctica crítica para el desarrollo de los conocimientos, habilidades y valores mismos que facilitan el aprendizaje, que le es significativo y útil en su contexto familiar y social. Otro aspecto es cuando los alumnos acceden más fácil a la construcción y apropiación de los conocimientos y son actores activos de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Como se puede apreciar, la formación docente debe impactar en el aprendizaje de todos los alumnos, independiente de sus necesidades y condiciones. Al mismo tiempo, han de preguntarse, ¿qué estrategias me permiten conocer el impacto de la formación continua de los docentes? Esta puede ser a través de autoevaluaciones periódicas para identificar áreas de mejora. Otro aspecto puede ser el proporcionar retroalimentación de colegas, directivos, estudiantes y padres de familia. O por último, la participación en cursos de formación continua y actualización pedagógica. Para concluir, la actualización y formación permanente del docente se convierte en uno de los grandes retos y también el mayor capital de una escuela, ya que abre una amplia gama de posibilidades de brindar mejor atención a los alumnos, lo que finalmente es la razón de ser de la escuela, como dice Quintina en el 2006, con el objetivo de responder, mejorar a las necesidades del alumnado. Gracias por su respuesta. Pensando en la importancia entonces de la formación docente,
Pensemos ahora en los docentes en formación, es decir, a los que estudian con la intención de ser docentes. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctorante Lucrecia? Que ser docente es una decisión acertada para aquellos jóvenes que demuestran interés genuino por la enseñanza. Debemos amar a la profesión, no sufrirla. Quiero platicarles en esta ocasión mi experiencia inicial que tuve como docente. Pero antes, si me preguntaran que si en la normal tuve mis inicios en la docencia, les diría que no, que fue desde antes de mi ingreso a la normal. Fue en el año de 1990, a la edad de 14 años, cuando inicié mis estudios en el Bachillerato Pedagógico Licenciado Benito Juárez en la comunidad de San Simón Tlatlahuiquitepec, en el estado de Tlaxcala. Estos años de estudio fueron mis primeros acercamientos con la docencia, con materias que definitivamente me enamoraron, como la didáctica, la psicología educativa. Y cómo no recordar a mis queridos maestros, como Carmelito, que inspiraban con sus enseñanzas creativas y muy amenas. En 1993, a la edad de 17 años, ingresé a la Normal Rural Licenciado Benito Juárez en Panotla, Tlaxcala, que ofertaba la licenciatura en educación primaria, con una modalidad de internado y de forma gratuita. Así que permanecí en mi querida Normal 4 años. Entraba el domingo por la tarde y salía a casa los sábados, después de realizar todos los aseos correspondientes de ese día. La jornada estaba bien establecida, con un horario que se cumplía al pie de la letra. Nuestra jornada iniciaba a las 5 de la mañana, con una ducha que en diciembre era con agua fría, porque se acababa el presupuesto que el gobierno otorgaba. Después del regaderazo, se realizaban los aseos del dormitorio, del salón de clases y de las áreas verdes, que eran muchas. De 7 a 8 de la mañana era el desayuno, en el comedor de la escuela, en donde el personal de la cocina preparaba los alimentos muy temprano y horneaba el pan tan delicioso. Para recibir nuestros alimentos, nos formábamos y los recibíamos en nuestra tradicional charola. De 8 de la mañana a 2 de la tarde, teníamos clases con diferentes docentes, los cuales nos enseñaban y preparaban tanto pedagógicamente como psicológicamente para servir a nuestra patria, pues había que retribuir al gobierno lo que nos estaba dando. De 2 a 3 de la tarde era la hora de comida. De 3 a 4, un pequeño descanso. De 4 a 6 de la tarde, nuevamente clases. De 6 a 7 de la noche, cena. Y de 7 a 8 nos daban talleres de danza, música, natación, coro y reunión de cuadros activistas, en donde se platicaba sobre el marxismo y el leninismo, sobre los luchadores sociales como el Che Guevara, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, estos últimos egresados de las normales rurales. De 8 de la noche en adelante realizábamos las tareas en nuestra biblioteca o en la sala de computación. Cabe señalar que los maestros nos dejaban demasiadas tareas, pues decían que ahí vivíamos y que no teníamos otra cosa que hacer. Todos los viernes se realizaban programas socioculturales en las diferentes comunidades, en donde se presentaban diversos números artísticos. También se realizaban jornadas deportivas de básquetbol, voleibol, fútbol y atletismo. Desde primer grado de licenciatura realizábamos observaciones en diferentes escuelas y nos enfrentaban ya a practicar con las diferentes materias.
Las alumnas de primero, segundo y tercer grado de la licenciatura practicaban con los grupos de segundo a sexto grado de primaria, y las compañeras de cuarto grado de la licenciatura practicaban con alumnos de primer grado. Les teníamos respeto porque ya casi eran docentes y se enfrentaban a los grupos más difíciles. Todos los miércoles de cada semana se iba a practicar y las jornadas de prácticas continuas eran de una semana o de 15 días. Se realizaban al término de cada semestre. Esos días se permanecía en la comunidad, viviendo en los hogares de los alumnos con los que trabajábamos. Esto con el fin de conocer el contexto de los niños y trabajar en nuestros proyectos. Nuestros maestros vivían a un costado de la normal, así que prácticamente vivían en la escuela, revisando con lupa nuestras planeaciones, recursos, materiales, proyectos, guiones de observación y todo lo que nos dejaran. Pero eso sí, nunca nos dejaron solas. Se presentaban en las escuelas y nos llevaban un seguimiento minucioso de todas las actividades que realizábamos. Al igual, presenciaban nuestra práctica para analizarla después. La mayoría de ellos y ellas eran egresados de normales rurales. Por lo tanto, nos daban consejos que nos servirían después. Al egresar, se daba plaza automática en diferentes estados de la República, en las zonas más marginadas del país, pues el objetivo de las normales rurales era formar docentes que llevaran la educación a todos los rincones de la patria, y en agradecimiento no dudaban en llegar a esos lugares. Cabe mencionar que este beneficio ya no me tocó a mí, así que tuve que ir a buscar una plaza, y fue en el estado de Guanajuato en donde me la dieron, eso sí, en una zona muy marginada. Mi formación inicial fue integral, ahora lo puedo ver así, pues en mi querida normal desarrollé muchos conocimientos, habilidades, valores, hábitos, amor a las artes, a ser más humana, a entender las situaciones de las familias, pero sobre todo, amar la profesión docente. Bien, quiero cerrar mi participación con un mensaje a todos aquellos jóvenes que tienen la aspiración de ser maestros. Bienvenidos, futuros docentes, queridos colegas, que en poco tiempo formarán parte del gremio magisterial. Deseo de todo corazón que en su escuela los estén preparando para enfrentar los retos de la sociedad actual, que cada día es más difícil. Espero que amen también la profesión tanto como yo. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. Gracias. Ahora, para comprender un poco más cómo se da actualmente esta formación inicial, escuchemos la siguiente entrevista realizada a una practicante de la Escuela Normal de Jilotepec. Por favor, prestemos atención. Bueno, nos encontramos en la escuela primaria María Teresa Rivero y vamos a hacer la entrevista a una alumna que está en primer año de normal. Iniciamos. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Sí, claro, mi nombre es Yolet Joana Cid Núñez. ¿Por qué decidió estudiar para maestra? ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, pues mis principales motivos fueron pues que mi primera opción y única fue ingresar a la Escuela Normal de Jilotepec, y pues mi deseo por comenzar a estudiar fue principalmente porque me empezó a interesar en
en la preparatoria, donde realicé mi servicio dando como asesorías a demás compañeros, y me gustó la experiencia que tuve dando asesoramiento a los demás. Y pues me gustó esa manera de investigar, de buscar las maneras de cómo transmitir esos conocimientos, y fue desde ahí que me empezó a gustar. Bueno, en la escuela normal donde tú estudias, ¿crees que te estén preparando de la mejor manera para enfrentar todos los retos que se te vienen como docente en un futuro? Pues considero que sí, pero ya el adentramiento en la inserción a las prácticas cambia muchísimo el entorno, y pues es algo que nadie ni nada te puede preparar, porque son experiencias que surgen de una manera significativa, y pues no hay como tal un control, sino que uno mismo debe de ir tomando la experiencia a lo largo de los años, tomar adaptaciones, las mejores estrategias y así. ¿Qué materias de ahorita que estás cursando te han ayudado a llevar esta investigación que tú dices? Bueno, pues principalmente en el de desarrollo, las teorías del desarrollo y el aprendizaje, porque estas te dan noción de cómo es el crecimiento de los niños. Por ejemplo, autores como Piaget, Vygotsky y demás. Y también el otro curso, el acercamiento a prácticas profesionales, porque es una manera de adentrarte y de insertarte a las escuelas, de cómo surgen los conocimientos, cómo se manejan las clases, el comportamiento de los niños principalmente, cómo se desarrollan y desenvuelven en el entorno, y también cómo el maestro maneja las clases, cómo mantiene el control, tanto dentro y fuera de la escuela, y también las relaciones que existen entre alumno-maestro, maestros a maestros, los maestros y padres de familia, y así. Bueno, ahora ya que has ido a varias escuelas, ¿tú crees que los maestros que ya están en servicio te van a apoyar o te están dando las armas para enfrentarte tú en un futuro, y que te servirán estas observaciones que tú estás realizando? Pues considero que en gran parte sí me servirán, porque es observar y aprender de los profesionales que ya han tenido una larga trayectoria, que han tenido una gran experiencia, y pues que sin embargo han estudiado en diferentes escuelas distintas a las normales, pero pues cada uno ha desarrollado y adquirido las experiencias necesarias para poder manejar a un grupo, para poder transmitir el conocimiento de la mejor manera, buscando las mejores estrategias, y pues esto al compartirnoslo a nosotros, pues nos ayuda para saber, tener conocimiento de cómo poder manejar esas actividades, o más bien cómo manejar, cómo usar las mejores estrategias para que los alumnos tengan un aprendizaje significativo. Bien, entonces tú estás de acuerdo con la teoría de que el maestro se hace a través del tiempo, no nace. Sí, estoy de acuerdo, porque un maestro no va a hacer o no va a ejercer su trabajo de manera perfecta, porque van a surgir acontecimientos que lo van a ir moldeando conforme al tiempo, y pues cada uno se va formando conforme a las situaciones que enfrenta, retos y enfrentamientos. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Es un placer apoyarle, no es nada. Pues como hemos escuchado, la formación docente tiene una importancia vital para el desarrollo de la educación. Por ello, conviene que reflexionemos sobre el papel que tienen estos actores educativos en el desarrollo de un país, en especial del nuestro.
meditar en el tiempo que se le dedica a esta formación y el valor que debería tener en nuestro sistema educativo mexicano y también en la nueva escuela mexicana, que intenta responder a las demandas actuales de esta sociedad. Como decía Ríos en su libro El problema de la educación en México, los niños son el futuro de México, pero si los encargados de educar a esos niños no están preparados para ello, ¿qué clase de futuro nos espera? Muchas gracias, doctorantes, por su participación y éxito en su formación docente. Hasta la próxima.